¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes, muy contentos porque por fin hemos terminado el trabajo de recopilar los datos sobre la información de miomatosis uterina e infertilidad y las complicaciones que esto conlleva. Recordarán que habíamos platicado la vez anterior sobre íbamos a hacer la información de 106 pacientes que acumulamos en la pandemia. Ahorita llevamos más de 250 cirugías en estos 2 años, pero ese trabajo lo tuvimos que cerrar en número de pacientes y ya lo tenemos, así que se los queremos mostrar. Recuerden, saber es poder. Obviamente este trabajo, además de que es un poquito técnico, también está diseñado para médicos ginecobstetras o médicos generales y que sepan cómo orientar a su paciente, pero principalmente para ustedes, los pacientes que nos están llamando, porque cada vez tenemos más cirugías afortunadamente y más consultas por vía virtual, y lo que queremos darle es los pasos importantes para cuando nos llamen y hagamos la consulta, qué tienen que tener ustedes de conocimiento para darme esa información y yo poder orientarlos en el tipo de cirugía, el tiempo quirúrgico y el riesgo quirúrgico. Miren, lo que tenemos aquí es una representación, unas gráficas que a mí me gusta mucho mostrarlo, porque nosotros lo que tenemos es muchos datos de pacientes en las cirugías, pero lo que hicimos es primero con este sistema recabar toda esa información para después no tener solo una intuición que nosotros ya sabíamos del tamaño y del riesgo quirúrgico o el sangrado, sino que esta intuición médica la llevamos a un conocimiento y el sistema lo que nos hizo es también agrupar este conocimiento en decir características de a lo mejor el tamaño más el número de miomas más el sangrado más la anemia, tenía más tiempo quirúrgico o más complicaciones y entonces ahora sí tener una sabiduría completa sobre las características de los tumores y los miomas. ¿Cómo hicimos? Como les decía, yo tengo muchos datos. Estos datos son información. La información que se va recabando en una página de Excel muy sencillo es la edad de la paciente, si tuvo embarazos previos o no, el peso de la paciente, después todas las variables de si tiene dolor en las menstruaciones, si tiene fatiga, si tiene distensión o constipación, si la paciente ya se hizo algún estudio de ultrasonográfico. Recabamos inclusive las variables en sanguíneas como son la hemoglobina, el hematocrito para ver si hay anemia, las plaquetas, la glucosa, el colesterol y además también el tipo de miomas, el número de miomas, el tamaño de los miomas, el tiempo quirúrgico de esa cirugía específica y después toda esta información se metió en un sistema que se llama Cluster Grammar y con esto podemos hacer diferente tipo de juegos con tal de hacer un conocimiento grande sobre cuáles son las variables más importantes o cuáles se juntan y nos hacen que este riesgo quirúrgico, este tiempo quirúrgico sea mayor o sea menor y el sangrado sea mayor o sea menor y así poderles a ustedes dar una información más veraz. Entonces, prácticamente lo que hacemos con este sistema de Cluster Grammar es meterle los datos que teníamos, que les habíamos dicho, el tamaño del mioma, si es adenomiosis, si hay amenorrea, si hay infertilidad, si hay sangrado, si hay complicaciones, etc. Y nos los va a dar en luminiscencias o en coloración. O sea, el rojo es aquellos factores que realmente importan para este tipo de padecimientos o para este problema. En azul cuando están muy alejados del problema o inclusive es contrario al problema o en blanco. Ahorita les vamos a mostrar algunos ejemplos porque esto es demasiado complejo para explicarles. Después les voy a enseñar las gráficas independientes que hicimos en estos datos que formamos o que juntamos para saber nosotros el tiempo, la complicación o el riesgo. Por ejemplo, muchos pacientes me dicen, es que tengo miomas y por eso soy infértil. Entonces vamos a ver que la infertilidad como una variable en estos pacientes que acudieron a nosotros, sí es cierto que la infertilidad se relaciona generalmente con pacientes que tienen alteraciones en el colesterol y con el factor edad. Vean cómo están muy cerca de infertilidad. Esto quiere decir, entre más cerca del rojito y de la infertilidad, eso quiere decir que esos son los problemas que son más frecuentes en las pacientes infértiles. Obviamente, para corroborar este dato, vean la gesta es lo último, por obvias razones. Pues una paciente que ya se embarazó, pues obviamente no es infértil. Entonces el sistema no sabe qué es infertilidad o qué es gestas, sino te agrupa las pacientes con infertilidad, cuáles son los criterios o las características más frecuentes que se presentan en estos pacientes infértiles. Y aquí nos sorprende porque son pacientes que tienen alterada la glucosa, alterado el colesterol y la edad como principal factor.
Entonces muchas veces me preguntan los pacientes, oye, ¿y yo por qué tengo muchos miomas? ¿O por qué tengo solo un mioma grande? ¿O por qué me salió un mioma subseroso? ¿O por qué me salieron varios miomas intramurales? Cuando nosotros ponemos la variable de miomas específicamente en el sistema, nos damos cuenta que las pacientes que tienen miomas menores de 5 centímetros pueden ser muchos miomitas, pero generalmente no tienen sangrado. Si se van hasta acá, nosotros encontraremos hasta aquel sangrado. Vean cómo pacientes con muchos miomas tienen menos sangrado. Sin embargo, cuando una paciente nos escribe y me dice, oye, yo tengo muchos sangrados, entonces vamos a ver, si yo pongo la variable de sangrados específicamente, la paciente que tiene sangrados, si se fijan aquí, son pacientes que van a tener miomas principalmente mayores de 12 centímetros, que generalmente tienen anemia, que tienen constipación y que en la cirugía obviamente van a tener hemorragias, van a necesitar hemotransfusiones, el tiempo quirúrgico va a ser mayor entre más tamaño tengan. Con esto ahorita les vamos a mostrar las gráficas que hicimos en agrupación de tiempos, porque con esto vamos a facilitarles mucho a ustedes cuando se metan a la página, hagan su cita y sepan qué tipo de cirugía y además inclusive el costo de la cirugía. Vamos a revisar esta gráfica donde lo que hicimos es poner solo 3 variables, la edad de la paciente, los meses del diagnóstico y el peso del mioma. Aquí si se fijan, cada puntito, cada coloración es una paciente, o sea, aquí están vaciadas las 106 pacientes con las características de dónde están localizados intramurales, cuánto pesaron. Si ponemos aquí el ratoncito, el mouse y le picamos, aquí nos va a aparecer que esta paciente tiene 33 años, tenía 12 meses del diagnóstico y el mioma ya pesaba 1,654 kg. Aquí lo más importante es, si te hacen un diagnóstico, no esperes un año, no esperes 2, porque hay miomas que inclusive pueden crecer hasta 1 kilo por año. Si se fijan, aquí juntamos a gestas y tiempo quirúrgico contra anemia. Es decir, agarramos las pacientes que no se habían embarazado, que sí tenían un embarazo, 2 embarazos, 3 embarazos, 4 o hasta 5 embarazos, pero le metimos la variable de cuánto nos tardamos en esas pacientes y si tenían anemia o no. Y la anemia se clasificó sin anemia, anemia leve, moderada y severa. Vean cómo las pacientes sin gesta son el gran mayoría del grupo de pacientes que hemos operado, no han tenido embarazo y obviamente muchas de las que acuden a nosotros es porque quieren embarazarse y ya le dijeron que les iban a quitar el útero por el tipo de mioma y porque tenían anemia. Si se fijan, muchas de las pacientes sin gesta tenían anemia moderada y anemia severa. Eso es bien importante porque entonces la paciente pierde el tiempo en acudir o se ausenta de los médicos porque el primer especialista que fueron le dijeron que le iban a retirar el útero y prefieren postergar el tiempo para ver si algún día encuentran alguna solución y entonces tienen más sangrados y hay mucho más anemia. Nos da mucho gusto ver este tipo de gráficas ya con las variables que nosotros metemos porque pensábamos que lo más importante para el tiempo quirúrgico era si el tamaño del mioma era muy grande o si había demasiados miomas. Y la realidad es que inconscientemente o internamente nosotros le dedicamos mucho más tiempo a las pacientes que no se han podido embarazar por lógica, porque lo que queremos es preservar el útero y que tengan la oportunidad después de tener un embarazo. Si se fijan acá, el tiempo quirúrgico baja considerablemente en las pacientes que tuvieron un embarazo, baja en las pacientes que tuvieron 2 embarazos y baja en las pacientes que tuvieron 3 embarazos. No quiere decir que a ellas no les dediquemos tiempo, simplemente que con las pacientes que no se han embarazado, siempre postergamos un poquito más el riesgo quirúrgico o el tiempo quirúrgico con la finalidad de que ese útero se preserve. Bueno, entonces, aquí otra gráfica muy importante, muy bonita, es la ubicación y el peso del mioma contra el tiempo quirúrgico y si se necesitaron paquetes globulares, o sea, transfundir sangre. Esto es bien importante y bien interesante porque lo desglosamos por el tipo de miomas. El subseroso es el naranja, intramural el verde, intramurales subserosos submucosos, los azules, submucosos solo este verde pequeño, intramural submucoso este amarillito. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, el tiempo quirúrgico en promedio de las cirugías ronda entre 2 horas y media. Sin embargo, hay cirugías que nos hemos llevado hasta 3 horas y en casi la gran mayoría de ellos son subserosos. Esto es bien importante porque uno pensaría que el subseroso es más fácil y nosotros lo hemos mencionado, sí es fácil porque nada más tiene un pedículo, pero generalmente este tipo de miomas son miomas muy grandes, de grandes dimensiones y también son los que más necesitaron paquetes globulares, seguramente porque estas pacientes ya tenían un sangrado y una anemia. Pero sin embargo, si se fijan acá, los intramurales y subserosos y submucosos fueron de los más rápidos y en ellos no se necesitó transfundir. Entonces, aquí con esto el paciente cuando se meta van a ver los paquetes o los costos de las cirugías
pero no es lo mismo tener un mioma intramural o submucoso o un mioma subseroso, donde sabemos que a lo mejor necesitamos sangre y el paquete globular tiene un costo adicional a los paquetes que vienen en internet. Como sea, nosotros hacemos paquetes dedicados o especiales para cada paciente y les damos la información pertinente una vez que ya tenemos el diagnóstico y programamos la cirugía. Ahora vamos a mostrar esta gráfica. Muchos pacientes luego me dicen, oye, yo no tengo sangrados, entonces me siento bien, no tengo anemia. Y la realidad es que no es cierto. Muchos de los miomas secuestran esa sangre y no necesariamente tiene que haber sangrados transvaginales o hemorragias durante las menstruaciones para tener anemia. Entonces, una de las conclusiones para que ustedes cuando se metan lo sepan ya es, todos los miomas a partir de 500 gramos de peso con anemia moderada o severa van a tener, por ende, más sangrado y por ende se va a necesitar hemotransfusión. Con esto lo que quiero que sepan es que entre más anemia tengamos, vamos a tener más tiempo quirúrgico también. Nosotros podemos preservar su útero en cualquier tipo de miomas pequeños, múltiples, medianos, grandes, submucosos, intramurales subserosos. Los vamos a operar y les vamos a ayudar a preservar el útero. Sin embargo, lo que más va a influir para el tiempo quirúrgico, para transfundir y para que ese riesgo sea mayor, es la anemia de las pacientes. Por eso es que siempre que hacemos una consulta por Zoom, le solicitamos su biometría hemática, su química sanguínea, los tiempos de coagulación y las imágenes, porque con esto podemos ya armar un cuadro y decirle, ¿sabes qué? Tu tiempo quirúrgico va a ser este, tu riesgo es tal y seguramente vamos a necesitar ponerte sangre, y eso es lo que va a ir también en que aumente un poquito más los costos de una cirugía o no. A ver, en muchas ocasiones me escriben y me dicen, es que tengo muchos miomas y me dijeron que con uno pues normalmente era más rápido la cirugía, pero si tenía 3 o 4 sí iban a tardar mucho más y iba a ser más complicado. En esta gráfica, si vemos, es el número de miomas que tenemos desde 1 hasta 15 miomas que hemos sacado. El tiempo quirúrgico, normalmente nos estamos moviendo en una línea de 150, 180 minutos, que son 2 horas y media a 3 horas. Pero lo más importante no es la cantidad de miomas, sino, volvemos a lo mismo, la anemia, si es moderada o severa para tardar más, y obviamente el tamaño de los miomas, que entre más grande sea la esferita es más grande el tamaño. El tamaño va a importar mucho para el tiempo quirúrgico, pero la anemia influye más que el tamaño. En esta gráfica que metimos realmente era nada más de curiosidad ver si el tamaño del mioma y el peso del mioma influye también para el tiempo quirúrgico, porque en muchas ocasiones tenemos miomas muy grandes y pensamos que va a pesar 5 kilos o 6 kilos. Y la realidad, si se fijan aquí, es que un mioma de 20 centímetros pesó casi 6 kilos, 5 kilos y medio, comparados con miomas de 30 centímetros o miomas de 12 centímetros que pesaron 4 kilos. ¿A qué voy con esto? Que en muchas ocasiones los miomas pueden estar alargados, pero ser quísticos, hay un poquito con degeneración hialina y entonces no pesar tanto. Y hay miomas que son de mucho menos tamaño, pero son solidificados, o sea, sólidos, o incluso, como han visto en algunos videos, ya están calcificados. Esos miomas a veces pesan mucho más. Por último, para ya hacerlo más ligero esta plática, es ver los miomas, todos los miomas de las pacientes, el tiempo quirúrgico contra las complicaciones. La gran mayoría de las pacientes siempre me llaman y lo único que les preocupa es que me dijeron que me van a quitar el útero y no me quiero quitar el útero. Con esta gráfica lo que podemos decirles a ustedes es que la mayoría de las histerectomías, que fueron 7, de esas 6, todas fueron arriba de 18 centímetros en sus miomas o miomas múltiples. Y en promedio la edad es mayor de 40 años. Entonces volvemos a lo mismo, no dejen pasar el tiempo, acudan con el especialista, llámenos, y si tú tienes un mioma de 5, 6, 8, 10 centímetros, llámanos. Nosotros no te vamos a quitar el útero, pero sí es mejor operarte con un mioma de 5 o 10 centímetros, donde vas a tener menos riesgos de complicaciones. Métanse por favor a nuestra página creafan.com/miomas, ahí van a encontrar esta información de me querían quitar el útero. Con eso vienen algunas informaciones de qué son los miomas, qué tratamientos existen, cómo puedo vigilarlos, quiero tener embarazos porque soy infértil, y además este video lo vamos a quitar y lo vamos a suplir por este que estamos realizando. Pero lo más importante es esto, mira, los paquetes de cirugías de miomas están diseñados específicamente para ustedes que son pacientes de Puebla, pacientes que son de la República Mexicana y pacientes que son de otros países. ¿Qué está aquí? La cirugía ambulatoria, si se fijan, solo para pacientes locales y sin anemia. ¿Por qué? Porque toda esta información nos ha dado que con anemia obviamente vamos a necesitar un poquito más de días para que la paciente tenga una recuperación adecuada y se vaya sin ningún riesgo.
las pacientes que tienen 2 noches, ya este es su paquete recomendado para pacientes con anemia leve y foráneas, y pacientes 6 noches para pacientes que tienen anemias moderadas a severas y que obviamente son de fuera de la República. A lo mejor las pacientes foráneas que no son de Puebla, lo ideal es 2 noches, ya lo hemos estado observando, porque las pacientes muchas veces se van, pero se van con un poco de molestia, y lo que queremos es que ustedes no salgan con molestia. Lo importante para ustedes es saber qué costo tiene tu recuperación y, lo más importante, que tu útero se va a preservar. Y abajo de estos paquetes tenemos precisamente toda la información de la plática que les queremos dar, que eso es lo importante. Tú te vas a meter y vas a decir, ya sabes qué tipo de mioma tienes, y aquí están los filtros en el lado izquierdo. Tú vas a aplicarle intramural, un mioma único de 6 a 12 centímetros, y automáticamente te van a aparecer 1 o 2 o 3 videos relacionados al tipo de mioma que tú tienes y que tú metiste. Y entonces lo que vamos a hacer con esto es que la paciente va a poder ver ese tipo de cirugía y va a decir, bueno, esta es la cirugía que a mí me van a realizar. Obviamente no van a poder ver la información de cuánto tiempo quirúrgico, pero eso me lo pueden preguntar en el momento que hagamos la primera visita o la primera consulta por Zoom. Aquí está, vean, intramural, mioma único de 6 a 12 centímetros, y aparecen 5 miomas o 5 videos diferentes donde explica cada uno y pueden ver la cirugía. Con esto es facilitarles a todas las pacientes de Puebla, a las pacientes de la República y foráneas, que puedan darse una idea de qué tipo de cirugía, que vean el video y digan, si les interesa, obviamente, y si no, nosotros se los explicamos, pero con esto es, ya tengo el paquete y ya sé qué tipo de mioma van a hacer. A muchas de ustedes o seguramente les han mencionado o ya les dijeron, no, es que te tenemos que quitar el útero, y con esto la idea es que también el paciente pueda ver que no es algo que se está inventando. O sea, tenemos más de 250 cirugías o miomectomías. Aquí están baseadas la gran mayoría de ellas o las que ejemplifican tu caso en particular. Y con esto tú vas a poder ver que tu útero se va a preservar y también saber qué tipo de cirugía te van a realizar.